Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por medio de mi perfil de Facebook y de mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su admirable. Nuevamente le doy gracias a Dios por un día de vida que me regala, con el que yo, o mejor dicho, en el que yo puedo compartir la palabra de Dios a ustedes por medio de estos medios. Le pido a Dios que sea Él, el Dios de Israel, bendiciendo esta predicación, para que sea su palabra predicada, para que sea su palabra proclamada, para que sea su palabra enseñada, para que sea su palabra la que al escucharla cambia los corazones de muchos, le dé fe a muchos, consuela a muchos y salva a muchos. Le pido a Dios que me utilice a mí para que su evangelio sea predicado y su pueblo reciba bendición y por supuesto Él reciba toda la gloria. Se lo pido a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios, guíame con tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, hermanos, acabamos de ver cómo mi Señor Jesús caminó sobre las aguas. Vimos cómo es el mismo Dios de mi Señor Jesús, nuestro Dios, el que prepara ese escenario, el que permite que los vientos detengan la barca de los discípulos para que ellos vean la gloria de Cristo. Dijimos ayer que muchas veces Dios nos mete en situaciones, por así decirlo, adversas, como la situación que experimentaron los discípulos, que el viento no le dejaba avanzar la barca, ¿verdad? Para que nosotros veamos la gloria de Dios, para que nosotros lleguemos a conocer más a Dios por medio de Cristo, para que nosotros confiemos más en Cristo. Dios permite que nosotros pasemos a veces por pruebas o por situaciones que nos sacan de nuestra zona de confort. Miren, hermano, así el hombre, sea un cristiano, sea un hijo de Dios, Dios siempre le va a permitir pasar por procesos, ya sea para que aumenten más la fe en Él, ya sea para que conozcan más de Él, ya sea para glorificarse en su vida. Pero en la vida de los cristianos nunca van a faltar procesos, nunca van a faltar malos días, nunca van a faltar desiertos. Y es el mismo Dios, como yo les dije ayer en el video, que permite todas estas cosas que a veces no entendemos por qué nos pasan, que a veces nos cuesta entender por qué. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, nos pasa lo que nos pasa. Déjeme decirle, hermano, que los apóstoles, en la porción que leímos ayer, los apóstoles estaban haciendo la voluntad de Jesús, porque Jesús les dijo que fueran a la orilla, y Él se fue a orar, y después se desató la tormenta. O sea, a los apóstoles no les estaba pasando eso porque ellos hubieran pecado, porque ellos estuvieran haciendo nada mal, no. A los apóstoles les estaba pasando eso porque era voluntad de Dios para que ellos conocieran más a Cristo. para que ellos conocieran más a que estaba entre ellos, para que ellos llegaran a la conclusión de que Emmanuel, que significa Dios con nosotros, estaba entre ellos, hermano. Y fíjense que termina diciendo ese pasaje que ellos aún con el milagro de la multiplicación de los peces, todavía no conocían bien a Jesús.
O sea, ellos solamente con el milagro de la multiplicación de los peces, ya ellos deberían tener una idea más profunda de quién era Jesús. Ya ellos deberían conocer de manera más profunda, más íntima, quién es Jesús. Y dice la palabra que ellos, aún con ese milagro, no le conocían. Fíjate bien, si leemos el versículo 52, dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fíjense bien, aún no habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Aún con ese milagro tan asombroso, todavía no tenían la idea correcta de quién era Jesús. Aún no comprendían ante quién ellos estaban. Aún no comprendían su deidad. Aún no lo conocían como el Hijo de Dios, como Manuel. Aún estaban cortos de vista, a pesar de que Jesús había hecho ese milagro de la multiplicación de los peces. Todavía le faltaba mucho a los apóstoles por conocer a mi Señor. Todavía le faltaba a ellos más profundidad en conocer mejor a Cristo. Y bueno, luego Él hace ese milagro que camina por el agua, demostrando nuevamente su deidad, demostrando nuevamente quién es Él, porque solo Dios camina sobre las aguas, como dice en el libro de Job, ¿verdad? Entonces los apóstoles, a pesar de que estaban con Cristo, a pesar de que habían visto muchos milagros como Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios, a pesar de que el mismo Jesús le había dado esos dones a ellos, aún dudaban de quién era mi Señor Jesús, aún dudaban quién era Él, aún no tenían la plena certeza de quién era Él. Aunque habían visto muchos milagros de parte de Cristo, todavía no entendían quién era Él. ¿Ok? Bueno, eso fue un resumen de lo que se vio en el video pasado. Si quieren ver todo el video, por aquí por mi perfil de Facebook o por mi canal de YouTube en el Dios, lo pueden ver. Vamos a comenzar hoy con el capítulo 7. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya vamos casi por la mitad del Evangelio de Marcos. Creo que Marcos nomás que tiene 16 capítulos, si no me equivoco. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar en Marcos 7, ¿verdad? Del versículo 1 al 11. Sí, vamos a dejarlo hasta el 11, ¿ok? Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaba, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo Jesús le dijo: hipócritas, bien profetizó
de vosotros, Isaías, como está escrito, este pueblo con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los aros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. ¿Okay? Gloria a Dios, gloria a Dios. Le doy gloria a Dios en nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar como siempre versículo por versículo a predicar el Evangelio. Amén. Que el Señor me ayude y me guíe con su buen espíritu para que todos salgamos de aquí edificados, hermanos y amigos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los que habían venido de Jerusalén. ¿Ok? Ya mi Señor Jesús, ya mi Señor Jesús era muy famoso, era muy popular, mucha gente ya lo conocía, y cuando se escuchaban que Jesús estaba en otra ciudad, venía gente de todas partes de aquella región a traer enfermos, a traerle personas endemoniadas y todo ese tipo de cosas para que los sanara. Recordemos que así terminamos el capítulo pasado, donde decía que muchos ponían a la gente que quería que Jesús sanara, la ponían en medio de la calle para que cuando Él pasara ellos pudiendo tocar el manto, se sanaran. Y así lo hacían y se sanaban. Entonces, era mucha la gente que venía a ver a Jesús cuando sabía que Jesús estaba por la región, por una cosa o por la otra, ya sea por sanidad, porque necesitara alguna sanidad de alguna enfermedad o alguna liberación, o que Jesús le echara fuera un demonio. Jesús siempre estaba rodeado de una multitud. Bueno, y resulta que los fariseos no eran la excepción. Cuando los fariseos escuchaban que Jesús estaba por algún lado o en alguna parte específica haciendo milagros y señales, ellos iban allá, pero no porque quisieran recibir alguna señal o algún milagro de Él, no porque quisieran ver si era el Mesías o no, era porque querían, ellos siempre tenían la mala intención de atrapar a Jesús, por decirlo así, haciendo o diciendo algo que lo pusiera en peligro, contradiciendo de alguna forma la ley o los mandamientos de Dios. Para tener algo con que acusarle, para agarrarse de eso, para poder acusarle. Eso lo hicieron, por ejemplo, con el chaval, que siempre estaban atrás de Jesús para ver si era un milagro del sábado, para poder inculparlo de haber violado el cuarto mandamiento, ¿verdad? Sabemos que Jesús no pecó, Jesús no violó ningún mandamiento, Jesús hizo lo que estaba permitido hacer los sábados, tener misericordia, ayudar al prójimo, amar al prójimo como a sí mismo, porque Dios ama al hombre todos los días. Dios es misericordioso todos los días, y así mismo el Hijo lo es. Entonces,
Gloria a Dios. Entonces, sabemos que los fariseos siempre tenían esa mentalidad. Iban a Jesús, pero con malas intenciones. Nunca fueron con un sentir verdadero de aprender de Él. El único caso que se sale de esa regla es el caso de Nicodemo, que se fue de noche a preguntarle a Jesús, porque en verdad tenía deseo de aprender de Él. O sea, Nicodemo sí fue con una buena intención, pero el resto de los fariseos siempre tenían una doble intención, siempre hacían la cosa para tener una trampa, siempre tenían esa malicia y Él los conocía. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 7, se juntaron a sus fariseos y a algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ok, se juntaron fariseos y escribas que habían venido de Jerusalén, seguramente con malas intenciones como siempre, porque como les digo, ellos siempre estaban atrás de Jesús a ver qué lo cometía, a ver qué mandamiento violaba, a ver qué ley contradecía, para entonces ellos tener alguna excusa para matarlo, ¿ok? Entonces estos fariseos y escribas escucharon que Jesús estaba en esa región en ese momento y se trasladaron para allá con el fin obvio de ver a ver en qué se equivocaban mi Señor Jesús, porque ellos estaban muy pendientes de lo que Él hacía, igual. Y así pasa, hermano. Las personas del mundo siempre están pendientes de lo que hace o no hace un hijo de Dios para señalarlo. Siempre está pendiente, mira, y que cristiano y está haciendo esto o aquello. Mira, y que cristiano y está haciendo esto y lo otro. Mira, y que cristiano. Sí, eso no ha cambiado, hermano. Aún seguimos en el mismo mundo corrompido por el pecado. Y lo mismo que hacían los fariseos y del diablo, lo hacen hoy las personas religiosas, ¿verdad? Mira, eso que es cristiano. Y no solo las religiosas, que sí lo hacen, pero sino las que no tienen nada que ver con la religión. Lo único que andan es viendo a ver en qué y que nos equivocamos, o qué mandamientos violamos, o qué comportamiento tenemos para estarnos juzgando y quitando y criticando y señalando, porque según ellos no podemos hacer nada porque somos santos y tenemos que ser perfectos. Pero se equivocan, el único perfecto es Dios. Nosotros seguimos siendo seres humanos y podemos equivocarnos y errar en cualquier momento. Solo Dios que está en los cielos, sentado en su trono de gloria, es perfecto. Amén. Entonces, bueno. Pero sabemos que este era el sentir de los fariseos con respecto a Jesús. Ellos siempre estaban atentos donde Él estaba y lo buscaban. Y siempre estaban en la multitud donde Él estaba. Pero muy importante, no con buenas intenciones. Siempre está armando un plan, siempre está armando hacerle preguntas que lo pudieran comprometer, siempre con la malicia, ¿verdad? Ok, sabemos que en la multitud que estaba mi Señor Jesús estaban los fariseos y los escribas, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, con manos no lavadas, lo condenaban. Ahí está. Ahí está. Estaban los fariseos allí en la multitud. Como siempre, con la mirada bien atenta a lo que Jesús o sus discípulos hacían,
no para aprender de ellos, sino para criticarlo, para condenarlo, para juzgarlo. Y vemos aquí que los discípulos estaban comiendo sin... La Biblia de Reina Valera dice con las manos inmundas, que quiere decir que no se habían lavado las manos. Y ya por esto los fariseos lo condenaban. Entonces, como yo les vengo explicando, los del mundo, hermano, siempre van a buscar los que son del diablo y los que son del mundo, siempre van a buscar el más mínimo detalle, la más mínima cosa, el más mínimo comportamiento, digamos, malo, porque lo que estaban haciendo los apóstoles tampoco era algo malo, ni era pecado en sí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para condenarte, para señalarte, para... con el objetivo de dejarte avergonzado, con el objetivo de ponerte, ¿verdad? Ese es el mover y el sentir de los hijos del diablo. Ese es el mover y el sentir de los del mundo, de los que están fuera de Dios, de los que no son parte del pueblo escogido de Dios, sino que están fuera. De aquellos que dice la Escritura que Jesús les hablaba por parábola, ¿verdad? Porque no pertenecían al reino. Este es el sentir de ellos. Mira, y que cristiano, güey, eso me imagino a los fariseos. Mira, y que guardan la ley, mira, y que guardan la ley y no se están lavando la mano. Eso tan fritos, eso está condenado porque se tienen que lavar las manos. Hay un pecado. Me imagino a los fariseos y a los escribas señalando a los discípulos y condenándolos por no practicar este ritual de lavarse las manos. ¿Ok? Y así nos pasa a nosotros los cristianos hoy en día. Y va a seguir pasando esto, hermano, sinceramente hasta que Cristo venga. Porque hasta que Cristo venga, nosotros vamos a estar como ovejas entre lobos. Hasta que Cristo venga, los hijos de Dios van a estar entre los hijos del diablo. Es decir, las espigas van a estar entre la mala hierba. Eso tiene que ser así y no puede ser de esa forma. Pero bueno, como dice mi Señor Jesús, bienaventurados somos cuando por causa de Él, cuando por causa de tu reino nos vituperen, digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, porque así mismo hicieron con los profetas antes de nosotros. Y dice la palabra que grande será nuestro galardón en los cielos. Amén. Entonces, bueno, aquí vemos la actitud, vemos que la actitud del impío, la actitud del pecador, la actitud del hijo del diablo siempre va a ser buscar el mínimo detalle, buscar cualquier cosita para dejar en mal a los hijos de Dios. Por eso es muy importante, hermano, guardar nuestro testimonio y no darles esa facilidad a los hijos del diablo y a los mundanos de señalarlos. De todas formas, le demos o no le demos la facilidad, ellos no van a señalar, porque fíjense bien, señalaban a mi Señor Jesús que no había pecado, bueno. Señalaban a sus apóstoles en este pasaje que no estaban haciendo nada malo, simplemente no cumplieron con un ritual de lavarse las manos y ya por eso ellos lo estaban condenando. O sea, yo me imagino, no, se van para el infierno porque no se están lavando las manos antes de comer. Mano querido, bueno, aunque parezca increíble, así sigue siendo la gente del mundo. Cualquier mínima cosa nos dice, mira, que cristiano, este es más diablo que yo. Cualquier mínima cosita, hermano, ya nos están condenando, ya nos están señalando, ya nos están criticando, ya nos quieren dejar avergonzados delante de otros, y así eran estos fariseos. Versículo 10, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos,
si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Fíjense bien. Dice, pero los fariseos aferrándose, dice, porque los fariseos y los escribas aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si no se lavan las manos, muchas veces no comen. Y es que, hermano, tenemos que hacer una distinción entre tradición de hombre y voluntad de Dios. No es lo mismo. Tradición de hombres que voluntad de Dios. No es lo mismo ni se escribe igual. Hay que distinguir eso, hermano, porque si no perdemos el norte. Vamos a estar como los fariseos, equivocados, errados de la vida, equivocados completamente. Los fariseos eran muy rigurosos en guardar tradiciones de hombres, en guardar las tradiciones de los ancianos. Como esa de lavarse las manos, había muchas. Creo que vamos a mencionar otra aquí. Pero el texto no está diciendo que los fariseos y los escribas eran muy rigurosos en guardar los mandamientos de Dios. No. Está diciendo que los fariseos, fíjense, vamos a leer el versículo 10, porque los fariseos y todos los judíos se aferraban aferrándose a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Fíjense bien. Aferrándose a la tradición de los ancianos. No dice aferrándose a la ley de Dios. Le voy a poner un ejemplo. La Iglesia Católica. Lo que la Iglesia Católica hace que no le permita al cura o al sacerdote o al papa, como ustedes lo quieren llamar, casarse, ¿es una tradición de hombre o es un mandamiento de Dios? Por supuesto que es una tradición de hombre, porque Dios dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre, irá con su mujer y los dos serán una sola carne. Ya no serán más dos sino uno, por eso lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. Entonces allí vemos, en el caso de la Iglesia Católica, vemos como se aferran a un mandamiento que el hombre ha establecido, se aferran y lo cumplen y lo guardan rigurosamente. Hasta el punto, hermano, que si tú quieres ser cura, hermano y amigo que me escucha, si tú quieres ser cura o algo en la Iglesia Católica, no te puedes casar. ¿Por qué? Porque se aferran a las tradiciones, porque se aferran a lo que el hombre establece, porque se aferran a algo que viene de los hombres y no de Dios. Ok, ellos estaban muy indignados y estaban condenando a los apóstoles porque según ellos no se estaban lavando las manos según el ritual de los rabinos. Hermano, nosotros los hombres no tenemos que sujetarnos a mandamientos de hombre. Yo como hombre no me tengo que ver obligado a guardar ninguna ley establecida por el hombre. O sea, quiero explicar esto bien, porque no quiero que piense que tenemos que violar las autoridades, las autoridades, ni nada de eso. Pero como dice Pedro, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermano, ellos estaban condenando a los apóstoles
por algo que no ameritaba condenación, porque ese mandato de lavarse las manos era un mandato humano, no era un mandato divino. Pero ustedes conocen a los que son del mundo que buscan cualquier excusa para señalar, para dejar avergonzados, para querer exponer a los hijos de Dios. Entonces, el hecho está, hermano, que nosotros no tenemos que atarnos o que sujetarnos a un mandamiento del hombre. Hermano, miren, si ustedes quieren hacer algo y ese algo no viola la ley de Dios y no viola ninguna autoridad impuesta por Dios, ninguna ley terrenal impuesta por Dios, ustedes pueden hacerlo, hermano. La tradición no es más importante que la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es lo que tiene preeminencia, no la tradición de los hombres, no lo que el hombre manda o deja de mandar, es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, eso es lo que tiene la importancia. Entonces, obviamente mi Señor Jesús no veía ningún problema en que sus apóstoles no se lavaran las manos, porque eso no incurre en ningún pecado, eso no viola en ningún momento el mandamiento de Dios. Eso simplemente está violando una norma que el hombre estableció. ¿Sí me entienden? Eso simplemente está violando una norma que el hombre ha establecido, pero no un mandamiento de Dios. Entonces por eso mi Señor Jesús no se preocupaba porque sus discípulos no se lavaran las manos. Por eso mi Señor Jesús se lo permitía. O sea, yo me imagino que ellos comenzaron a comer sin lavarse las manos y mi Señor Jesús dijo. O sea, no era algo que mi Señor Jesús tuviera que, por lo cual mi Señor Jesús se viera obligado a defenderlo, porque no era ningún mandamiento instituido por Dios, sino por el hombre. Como el ejemplo que yo di de los curas o de los papas, como quieran llamarlo. No es ningún mandamiento establecido por Dios que el hombre tenga que ser célibe. Es decir, si un cura se quiere casar, tal vez ante la Iglesia Católica esté pecando. Claro, porque ellos tienen ese mandamiento, pero es un mandamiento de hombre. Pero ante Dios, ellos no están pecando. Ante Dios que un cura se case no es pecado. Ante Dios que los apóstoles estuvieran comiendo sin lavarse las manos no era pecado. Ante los hombres sí, ante los fariseos y los escribas sí, ante los fariseos. Pero ante Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, en lavarse las manos, en comer sin lavarse las manos, no es pecado, al igual que casarse. Para un hijo de Dios, para un siervo de Dios, no es pecado. ¿Eh? Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios y de metal y de los lechos. Fíjense bien, si ellos volvían de las plazas, de algún lugar, ¿verdad? Si ellos volvían de algún lugar X, y no se lavaban las manos, no comían. Y también habían rituales de lavar las tazas y los platos y los utensilios donde ellos comían. Y también, seguramente, si no lavaban esas cosas, tampoco comían. Pero eso no es algo, hermano, que Dios haya establecido. A Dios no le importa para nada que una taza esté sucia, o que un vaso esté sucio, o con
una cuchara está sucia. No, a Dios le importa cómo está tu alma. A Dios le importa cómo está tu alma. Si tu alma está limpia, si tu alma está sucia, si tu alma está enferma de pecado, si tu alma no lo está. Eso es lo que ve Dios. Dios no está viendo si tú estás comiendo charla de plata, si tú estás comiendo con unos utensilios pulidos. No. Eso, lo exterior, es lo que menos ve Dios. Dios mira el corazón, Dios mira el corazón. Dios es el que cuida la mente y el corazón, hermanos. Y Él es el único que nos puede limpiar del pecado, de la maldad que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que le importa a Dios realmente, no lo exterior, no cómo se ven las cosas por fuera, sino cómo están las cosas por dentro. Mi Señor Jesús dice: hipócritas, que limpiáis los vasos por fuera, pero no así por dentro. Limpiarlo por dentro para que lo de afuera también sea limpiado. Amén, hermano. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros, no tanto que estemos limpios por fuera, sino que nos limpiemos por dentro, hermano, de nuestra maldad, de nuestra inequidad, de nuestra inmoralidad, de nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, que seamos vasos limpios, pero por dentro, no por fuera. Claro, pero los judíos y los fariseos tenían esta costumbre, pero eran costumbres humanas. Y no les digo que está mal, que esté mal que laven los vasos y antes de comer y eso. Pero no es algo para condenar a otra persona. No es que yo voy a condenar a otra persona porque coma en un vaso o beba agua en un vaso sucio. No. Porque aunque la persona lo hiciera, si la persona es hija de Dios, si la persona tiene a Cristo como su Señor y Salvador, si la persona confiaba en Él para aprender de su pecado, esa persona Dios la ha purificado. No importa que la persona por ejemplo, se haya metido en un lodazal y se haya revolcado en el lodo. Si Dios la ha limpiado por dentro, esa persona está limpia. Lo importante es la limpieza, pero por dentro, hermano. Importante es que con la sangre de Cristo Dios nos lave y nos limpie de todo pecado. Eso es lo importante. Porque el pecado es lo que verdaderamente contamina al hombre, como lo vamos a ver más adelante. El hombre no peca. Yo no peco por comer en una taza sucia. Yo no peco por lavarme las manos o no antes de comer. Eso no me contamina a mí para nada, hermano, porque eso son cosas externas. Como vamos a ver más adelante, al hombre lo contamina es lo que tiene en él. Amén. Pero bueno, ellos estaban muy arraigados a sus costumbres, a sus tradiciones. Eso es como la Iglesia Católica en el caso del celibato. Ellos no pecan casándose. Pero bueno, ellos deciden no casarse por cumplir con la tradición católica. Pero ellos no pecan casándose. Y tampoco pecan en realidad quedándose solteros. Pero sí están expuestos a pecado, ¿ok? Sí son más susceptibles a pecar. Ahora, también una tradición católica romana, no es algo bíblico, no es un mandato de Dios adorar a María. No es un mandato de Dios adorar a María. Sin embargo, los católicos lo hacen como parte de la tradición. Y ahí sí es pecado, porque allí sí están yendo contra el mandamiento de Dios de no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos, de lo que está abajo en la tierra y lo que está
en el mar para adorar a los ignorantes de ellas. Eso sí es pecado, y eso la Iglesia Católica lo tiene por tradición, ¿ok? Ahí ellos violan un mandamiento de Dios para cumplir tradiciones humanas, al igual que en el caso del casamiento. Pero en el caso del casamiento, si un hombre no se casa, tampoco es que está pecando, simplemente queda expuesto, por decirlo así, a muchas tentaciones. Amén. Ok. Y volviendo ok, ya vimos que si volvían de la plaza y no se lavaban las manos, no comían, y si no lavaban las tazas, los vasos, todo eso, tampoco comían, porque eso eran mandamientos de hombres. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con la mano inmunda? Fíjense bien, otra vez la pregunta, ¿por qué los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Yo no tengo que andar, el hombre no tiene que andar conforme a tradiciones humanas. El hombre tiene que andar conforme al mandamiento de Dios, no conforme a tradiciones humanas. Ellos estaban confundiendo las dos cosas. Ellos estaban dando por hecho que lo que ellos hacían, de lavarse las manos, de lavar los utensilios y todas esas cosas, como lo habían establecido los ancianos, era algo que había establecido Dios. Pero no es así, hermano. Muchas cosas que establece el hombre son contrarias a la voluntad de Dios. Muchas cosas que el hombre establece llevan a pecar en contra de Dios. Así que, vuelvo y le repito, hay que hacer una distinción entre la tradición de los hombres y el mandamiento de Dios. No se puede decir que son lo mismo, ni se puede decir que son de igual importancia. El mandamiento de Dios está por encima de todo, está por encima de la tradición de los hombres, está por encima de cualquier mandamiento del hombre, está por encima de todo el mandamiento divino. ¿Ven? Ellos le están preguntando que porque sus apóstoles no guardan la tradición de los ancianos. Porque la respuesta es fácil, porque ellos no estaban obligados a guardar ninguna tradición de los ancianos. Ellos no estaban obligados a cumplir con esas tradiciones. No, ellos no estaban obligados. Ellos no estaban obligados porque no era algo impuesto por Dios, era algo impuesto por los ancianos. Entonces para mi Señor Jesús no tenía ningún valor si los discípulos lo hacían o no lo hacían. Si los discípulos hubieran lavado las manos, a mi Señor Jesús le hubiera dado igual. Y si no lo hicieron, también, porque no estaban violando ningún mandamiento de Dios. Hay que diferenciar mandamiento de Dios y tradición de hombre. Los mandamientos de Dios hay que cumplirlos, porque eso es para nuestro bien, para nuestra bendición, para que tengamos comunión con Dios, para demostrar nuestro amor por Dios. Pero la tradición de los hombres, nadie nos obliga a cumplirla. Nadie me obliga a mí a cumplir una tradición de los hombres. Nadie me puede obligar, nadie me puede decir: Iván, tenés que hacer esto, aquello, porque fulanito lo dijo. No. Respondiendo le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Fíjense, Isaías, el profeta mesiánico, ya había hablado acerca de ese pueblo, acerca del comportamiento del pueblo de Israel.
este pueblo, y dijo el profeta Isaías, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque violan la ley de Dios por cumplir mandamientos de hombre. Gloria a Dios. Claro, hermano, porque yo puedo decir, yo amo a Dios, pero cuando yo violo la ley de Dios, o cuando yo dejo de hacer algo que Dios me mandó, ¿verdad? Por hacer algo que no me mandó, que estoy demostrando que no amo a Dios, que yo no estoy cercano a Dios, sino que estoy lejos de Dios. Y eso es lo que pasa, hermano. Cuando yo dejo de cumplir un mandamiento de Dios por cumplir un mandamiento de hombre, estoy demostrando que, hermano, que no amo a Dios. Porque dice la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el guardar el mandamiento de Dios, en ponerlo en práctica, ahí está el amor a Dios, ¿verdad? Pero si yo vengo y digo, no, yo no voy a cumplir este mandamiento de Dios por hacer esta otra cosa que la vi fulanito, digo que estaba bien. Entonces yo cumplo el mandamiento de fulanito, pero el mandamiento de Dios lo dejo por fuera. Yo le digo a Dios, te amo, te alabo, te quiero, pero cuando me toca demostrarlo, es que se ve que yo no amo a Dios, es que se manifiesta lo que hay en mi corazón, es que se manifiesta que yo prefiero quedar bien con los hombres, guardar un mandamiento impuesto por hombres, que guardar el mandamiento que Dios ha colocado. Y así volvemos al ejemplo de la Iglesia Católica. ¿Qué se percibe allí en la Iglesia Católica? Que ellos aman más la tradición, aman más la tradición de los hombres que a Dios, que los mandamientos de Dios. Porque Dios estableció que el hombre se casaría con su mujer, porque Dios estableció el matrimonio. Pero ellos lo prohíben y dicen, no, si queréis ser cura, o papa, o obispo, tenéis que ser célibe, perdón. Y allí se ve que con los labios la Iglesia Católica Romana honra a Dios, pero su corazón está lejos de Él, hermano. Porque si amaran a Dios verdaderamente, guardaran los mandamientos de Dios, no lo dejan de cumplir, por cumplir cosas que estableció el hombre, hermano. Vamos a estar claros. Y eso mismo lo dice el profeta Isaías, hablando del carácter del pueblo de Israel, hablando del comportamiento de ellos, hablando de lo que ellos iban a hacer. Entonces, claro, ellos van al templo, adoraban, alababan, cantaban, glorificaban, pero cuando tenían esta situación de cumplir los mandamientos de Dios o la tradición del hombre, iban, y sin pensarlo dos veces, si cumplían la tradición del hombre, aboliendo así la ley de Dios. Ese es el problema. Que o cumplimos la tradición de los hombres y abolimos la ley de Dios, o cumplimos el mandamiento de Dios y dejamos por fuera la tradición de los hombres. No podemos cumplir con las dos cosas. Automáticamente, a cumplir la tradición de los hombres, estamos aboliendo la ley de Dios. O bueno, no en todos los casos, pero por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, que ya voy a poner este ejemplo para que no digan que la tengo acá con los católicos, ¿verdad? El cumplir la tradición de los hombres, que es que el hombre de Dios, bueno, el supuesto hombre de Dios, no se puede casar, ¿verdad? A cumplir eso violan la ley de Dios.
Otro ejemplo, por ejemplo, la iglesia, los testigos de Jehová. Ellos dicen que no se puede donar sangre, un ejemplo. Y ellos tienen eso como un mandamiento de Dios, pero es tradición de ellos. Ellos creen que están cumpliendo con un mandamiento de Dios, pero es una tradición meramente humana. Cuando ellos le niegan la sangre a un familiar de ellos, X, y ellos dicen, no, porque estamos guardando el mandamiento de Dios, que es mentira, mentira. Eso es algo que inventó el hombre, ¿ok? ¿Qué pasa con el mandamiento de Dios? ¿Qué pasa cuando ellos no le quieren donar sangre a un familiar? Están demostrando, perdón hermano, están demostrando, hermanos, que no aman al prójimo. Están demostrando que no aman al prójimo. ¿Cuál es el mandamiento, el segundo mandamiento más importante? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, hermano. Ellos, por cumplir su tradición de hombre que dice no podemos donar sangre por una mala interpretación bíblica, porque hay una palabra que dice que no come la sangre porque la sangre es vida y no puedes comer la vida con la carne. Ellos, por llevar este mandamiento al extremo, por una tradición de hombre, está violando uno de los mandamientos más importantes. Entonces ahí es que yo les digo, no en todos los casos, pero sí en muchos casos, cuando uno quiere cumplir la tradición de hombre, acaba violando automáticamente el mandamiento de Dios. Porque yo le digo, ¿qué misericordia hay o qué amor hacia el prójimo hay si yo tengo un hijo de sangre y carne y yo lo veo morir y en mis manos está salvarlo y yo no doy mi sangre para salvarlo? Hay amor de Dios en mí, hay misericordia en mí, hay amor hacia el prójimo en mí. Bueno, no lo creo, ¿verdad? Entonces allí vemos lo grave que es anteponer un mandamiento de hombre ante la ley de Dios. Hay que cumplir con la ley de Dios. Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová que le estoy comentando, ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Donó su sangre. Cristo por nosotros donó su sangre. Dio su sangre por cada uno de nosotros. El mejor ejemplo lo tenemos en la cruz. Cristo nos donó de su sangre a cada uno de nosotros, hermano. Entonces, ven el punto de que muchas veces las tradiciones humanas, las tradiciones establecidas por los hombres, son un impedimento, son un obstáculo, son un tropiezo para que el hombre se salve, hermano. Mucha gente, muchos católicos dicen, no, yo soy católico porque mi mamá me enseñó así, porque el papá de mi mamá me enseñó así, porque el papá de mi abuela me enseñó así, y a mí me enseñaron así. Y se quedan con esa tradición ahí. Y bueno, si el Espíritu Santo no obra en ellos, hermanos, para que se arrepienten y se vuelvan al Dios vivo y verdadero, se pierden. Por guardar tradición de hombres, dejan de amar a Dios, dejan de guardar los mandamientos de Dios, dejan de conocer a Dios y de tener una comunión verdadera con Él. Amén. Ok, hermano, vamos a seguir aquí. Bueno, mi Señor Jesús le dijo, hipócritas, bien a vos de ustedes el profeta Isaías, como está escrito, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, como está escrito, este pueblo con su labio me honra, mas su corazón
está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Fíjense bien, ese es el problema. Ese es el problema, ese es el problema. Que enseñan como doctrina de Dios mandamientos de hombres. Como yo le digo, yo no tengo ningún problema en enseñarle a mi hijo. Por ejemplo, si yo tuviera un hijo, que no lo tengo, yo no tendría ningún problema en enseñarle a lavarse las manos antes de comer. Tampoco es pecado que yo le enseñe eso. Pero yo no le voy a decir a él, no, si no te laves las manos te vas para el infierno. Yo no le puedo decir eso a él porque eso no es lo que estableció Dios. Dios estableció, si no crees en mi Hijo Jesús te va a ir para el infierno. Eso sí lo puedo enseñar yo como doctrina de Dios, porque eso fue lo que dijo Cristo. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida y no habrá condenación, más el que no cree en mí ya ha sido condenado. Entonces yo no le puedo decir a mi hijo, si no te lavas las manos te vas para el infierno. Pero yo sí le puedo decir a mi hijo, si no crees en Cristo te vas para el infierno. ¿Ven que la diferencia? Algo que estableció Dios es lo que yo tengo que usar como doctrina. Lo que estableció el hombre, si yo le enseño está bien, pero no puedo condenar a aquel que no lo practica. Yo no puedo condenar a alguien por no lavarse las manos, hermano. O sea, eso no es algo que para condenar a nadie. ¿Sí me entienden? Entonces ellos, ¿qué hacían? Ponían sus mandamientos de hombre, los mandamientos que los ancianos habían establecido como si fueran mandamientos de Dios. Los ponían al mismo nivel de los 10 mandamientos. Y no puede ser, hermano. No puede ser, nada puede estar al mismo nivel que los mandamientos de Dios, hermano. Los mandamientos de Dios están sobre todo, hermano. La palabra de Dios está sobre todas las cosas. Entonces ahí vemos esta hipocresía. Por eso que mi Señor es hipócrita. Porque enseñáis doctrina de hombre como si fueran mandamientos de Dios. O sea, yo no le puedo decir a mi hijo, un ejemplo, que no tengo, pero voy a poner ese mal ejemplo. Es un mal ejemplo, pero bueno. Hijo, si vos no hacéis la tarea, a las 12 del día, cuando llegué del colegio, te vas para el infierno. Yo no le puedo decir eso, porque eso es algo que yo estoy estableciendo. Yo no se lo puedo dar a enseñar a él como si fuera un mandamiento de Dios. Eso es algo que sale del hombre, no es algo que sale de Dios. Por ende, no lo puedo poner al mismo nivel. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban dejando de cumplir la ley de Dios por cumplir la ley que ellos habían establecido, equiparando el mandamiento de hombre con el mandamiento de Dios. Y no es posible, hermano, no es posible. ¿Ok? Y no se debe hacer. Amén. Porque vamos a ver el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a tradiciones de hombre, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, hacéis otras muchas cosas que son semejantes, porque dejando el mandamiento de Dios a un lado, ahí, precisamente, allí está el problema de aferrarse a las tradiciones humanas, que cuando uno se aferra a tales cosas termina dejando el mandamiento de Dios a un lado. Le voy a poner un ejemplo. Los mormones confían en la liberación de Elena White, ¿verdad? Y ellos tienen, digamos, otra revelación aparte, que es la de Elena White, ¿verdad? Y ya tienen eso, digamos, como una tradición, como una doctrina.
pero si no vamos a la escritura, dice, cualquiera que predique un evangelio diferente a este, sea ángel, hombre, sea que anatema, que significa maldito por Dios. Entonces, ellos dejan de predicar el evangelio de Cristo, el único evangelio, el que es para salvación, el que da vida eterna. Por enseñar mandamientos de hombres como doctrina, por predicar otro evangelio. Ellos hacen un lado el mandamiento de Dios por aferrarse a su tradición, por aferrarse a la doctrina que un hombre, o en este caso una mujer, en lenguaje ha establecido. Entonces, es ahí el pecado. En los tres casos, en el caso de la Iglesia Católica, en el caso de los mormones, en el caso de los testigos de Jehová, están aferrados a una tradición, a una doctrina que ellos han establecido y la han hecho pasar por mandamiento de Dios, aboliendo el mandamiento de Dios por una doctrina de hombre y acarreando condenación para sí mismo. Porque Dios los va a juzgar. Dios le va a decir a los testigos de Jehová, ¿cuándo fue que yo le dije a ustedes? ¿O cuándo yo le dije a mis siervos que no podían donar sangre? Hoy le va a decir a los católicos, a los curas más que todo, ¿cuándo yo le dije a ustedes que no se podían casar? ¿Quién le dijo eso? ¿Quién les enseñó eso a ustedes? Porque yo no recuerdo haber dicho en mi palabra al hombre que no se case. Y a los mormones, ¿qué le va a decir? ¿Cuándo yo le dije a ustedes? ¿Cuándo yo le di al hombre otra revelación aparte de la escritura? Entonces ahí vemos cómo dejan de cumplir la ley de Dios, el mandamiento de Dios, por cumplir algo que el hombre ha establecido, una tradición meramente humana, meramente terrenal. Y aunque parezca piadosa, en el sentido de que uno ve, por ejemplo, a los curas y uno dice, ustedes dirán, bueno, pero el cura es más santo que los pastores, porque los pastores se casan. Porque aparenta ser algo piadoso, aparenta ser algo bueno, pero no lo es, hermano. No lo es. Igual pasa con lo de la sangre. Si tienen fe en Dios, nada, hermano, eso no es de Dios, eso es una tradición humana. Igual con los mormones, hermano. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno se aferra a tradiciones humanas. Uno descuida guardar lo importante, cumplir con lo importante, los mandamientos de Dios. Amén. Le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y a que maldiga padre o a madre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir ofrenda a Dios, todo aquello con lo que te pudiera ayudar, ¿ok? Ahora mi Señor Jesús les da un ejemplo de cómo ellos dejan de cumplir el mandamiento de Dios por cumplir doctrina de hombre. Y le da este ejemplo. El cuarto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y a que maldiga a padre y a que maldiga a padre o madre, muera irremisiblemente. ¿Ok?
Pero ¿qué hacían los judíos, los fariseos, los escribas? ¿Qué hacían? Bueno, cuando no le querían dar o cuando no querían colaborar con el padre y con la madre, es decir, cuando no lo querían sustentar, ponemos un ejemplo. Los padres, un ejemplo, una ilustración. Yo tengo un padre y mi papá mi papá y mi mamá tienen 80 años. Pongamos el ejemplo. Un ejemplo. Solamente. Y yo trabajo, tengo una buena economía y mi papá y mi mamá están enfermos. Pero yo para salir del paso y para no tener que darle espalda, para sustentarlos a ellos, yo le digo, no, mami y papi, porque lo que yo le puedo dar a ustedes es lo que yo voy a diezmar. Un ejemplo, es lo que yo voy a diezmar. Bueno, ahí yo estoy violando el mandamiento de Dios por cumplir algo del hombre. Porque el mandamiento principal no es que tengo que diezmar, es que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. Si no puedo diezmar, pero puedo sustentar a mi familia, a mi papá y a mi mamá, y así cumplir con el cuarto mandamiento, tengo que sustentarlo, hermano. ¿Sí me entienden? Allí está esta doble moral que siempre era muy utilizada por los fariseos. Cuando ellos tenían que ayudar a su padre y a su madre en X cosas, supongamos, comprar algún medicamento, alguna medicina, que ellos decían, no papá, me no puedo porque lo que tengo es corbán, que quiere decir que es una ofrenda dedicada a Dios. Y así violaban el cuarto mandamiento por el corbán, que era algo que el hombre había establecido. Lo de la ofrenda dedicada a Dios era solamente una excusa, un mandamiento impuesto por el hombre para no cumplir con el mandamiento de Dios. Entonces ya entendemos lo que decía el profeta Isaías, odioso por la boca del odioso por la boca del profeta Isaías. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está apartado de mí, porque guardan, vamos a leerlo otra vez, aquí dice, pues en vano me honran, enseñando doctrina de hombres como mandamiento, enseñando como doctrina el mandamiento de hombre. Entonces eso es lo que ellos hacían y Jesús les da ese ejemplo. Porque ustedes vienen y dicen a sus padres, no te voy a ayudar este mes o esta quincena o esta semana, porque lo que tengo reunido hasta ahora es corbán, que es algo para Dios, una ofrenda para Dios. Y así invalidaban o violaban o dejaban a un lado el cuarto mandamiento de la ley, que es amar a tu padre, honrar a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tuyo te ha dado, ¿verdad? Entonces ellos violaban ese mandamiento por cumplir con su tradición del corbán. Así lo hacía. Entonces, hermanos y amigos, miren, la verdad, esto es algo muy sorprendente, pero la verdad verdadera, siendo un poco chistoso, ¿verdad? Es que a nosotros no nos va a salvar ninguna tradición, a nosotros no nos va a salvar ningún mandamiento de hombre. Ya para culminar, hermano, a nosotros nos va a salvar es Cristo. A nosotros no nos va a salvar ninguna tradición. A nosotros no nos va a salvar ningún mandamiento de hombre. A nosotros nos va a salvar es Cristo. A nosotros nos va a salvar la palabra de Dios. A nosotros nos va a salvar el Espíritu Santo. A nosotros nos va a salvar la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. No nos vamos a salvar por cumplir o no cumplir tradiciones impuestas por mandamientos
por hombre. No nos vamos a salvar por cumplir o no cumplir mandamientos establecidos por hombre. Nos vamos a salvar y vamos a ser salvos. Y vamos a tener vida eterna por creer en Cristo Jesús. Porque si creemos en Cristo, como dice la Escritura, tenemos vida eterna. Porque si creemos en Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestra vida. Entonces, Él nos ayuda a guardar los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo no me lleva a mí a guardar tradiciones humanas. El Espíritu Santo me capacita a mí y me ayuda a mí a andar por los caminos de Dios y a guardar sus mandamientos. El Espíritu Santo no está en mí ayudándome a cumplir tradiciones humanas. Por eso yo les puedo decir con toda seguridad y certeza que en los católicos no mora el Espíritu Santo, ni en los testigos de Jehová mora el Espíritu Santo, ni en los adventistas ni en los mormones mora el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está en el hombre ayudándonos a guardar mandamientos de hombre. No, el Espíritu Santo está en nosotros capacitándonos para que podamos andar en los caminos de Dios y guardar los mandamientos establecidos por Dios. No guardar doctrina de hombre, no violar los mandamientos de Dios por cumplir doctrina de hombre, hermano. Eso es una evidencia que los fariseos no eran de Dios, porque violaban la ley de Dios por cumplir su propio mandamiento. Ponían los mandamientos de hombre como si fueran doctrina de Dios. Y eso es una señal clara que ellos estaban apartados de Dios vivo, porque si el Espíritu Santo estuviera en ellos jamás violarían un mandamiento de Dios por cumplir cosas de hombres, hermano, por cumplir reglamentos, por cumplir mandamientos de hombres. Entonces, eso es una clara muestra de que el Espíritu Santo no está en el hombre y que, por lo tanto, todo lo que ellos hacen y que para adorar a Dios es vano, porque ellos sobreponen o tienen más alta estima el mandamiento de Dios, el mandamiento de los hombres que el mandamiento de Dios. Amén. Así que lo que dicen que ellos aman a Dios, eso es vano, porque con su palabra están demostrando todo lo contrario. Bueno, hermanos, y para culminar, como yo le dije, a mí, ni a ti, ni a la que me ve, hermano o amigo, no nos va a salvar que guardemos tradiciones de hombre, que guardemos mandamientos de hombre, que creamos en el hombre. A nosotros nos va a salvar es que creamos en Cristo Jesús, es que lo conozcamos como nuestro único y suficiente Salvador, es que por medio de Él seamos adoptados como hijos de Dios. Es que por medio de Él tengamos comunión con el Padre que le envió. Esa es nuestra salvación. No es que nosotros cumplamos o no cumplamos mandamientos o tradiciones de hombre. Eso no va a salvar. Las tradiciones de hombre no salvan, pero sí pueden condenar a alguien, porque el hombre se aferra tanto a las tradiciones que olvidan el mandamiento de Dios. Así que hermanos y amigos, yo los exhorto a que no vivamos según la tradición de hombres, sino que vivamos según el mandamiento de Dios, que le pidamos a Dios que nos unja con su Santo y buen Espíritu para que Él, morando en nosotros, pueda ayudarnos a andar en sus caminos y a guardar solamente sus mandamientos, y no guardar tradiciones de hombres que a nadie salvan y a nadie pueden santificar ni vivificar. Bueno, hermano, Dios lo bendiga, Dios
Como siempre les digo, Dios los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de mi Señor Jesús, que la paz del Dios de Israel, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén.